Yo apagué un momentico la cámara, pero ahí ya me están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos convoca el día de hoy? Además de saludarlos, saber quiénes son y cómo están, pues obviamente la idea es que a partir de ahora pues conozcamos un poquito más qué es lo que toca hacer en esta actividad que veo en los foros que como que les ha sacado canas, mm, les ha dado gastritis y qué más, muchas cosas más. Entonces, no, para que sepan que Erika dice que sí, total. Para que sepan que esto es sencillo, no es complicado y pues yo tampoco se los voy a complicar porque esa no es la idea, porque la idea es que ustedes aprendan cuáles son los métodos cuantitativos para hacer mediciones, porque ustedes no son, digámoslo así, ni matemáticos, ni estadísticos, ni estadígrafos, sino que son o comunicadores o psicólogos que están tratando de hacer procesos investigativos. Y también se van a encontrar con procesos investigativos de aquí en adelante, independientemente de qué ruta tomen para optar por su opción de grado o elegir una opción de grado. Entonces, porque una de ellas es pues un proyecto investigativo y otras ese es en diplomado en construcción de redes sociales. Entonces, la idea es que vamos a compartir acá la guía para que ustedes sepan, bueno, por dónde es puerta, como decía mi abuelo. Entonces, tipos e instrumentos de la investigación cuantitativa. Cuando nosotros hablamos de tipos e instrumentos, estamos hablando de las herramientas que la investigación cuantitativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de quanti, es que la podemos contar, medir y certificar. Eh, que no está muy alejado de lo quali, ¿sí? Porque lo quali a mí me permite hacer como una especie de explicación de lo cuantitativo. O sea, lo cuantitativo me sirve para hacer reportes cualitativos, ¿sí? Em, entonces no están muy separados ni son las antípodas tampoco. Entonces, lo cuantitativo me permite a mí, a través de unas herramientas muy específicas, que son muchas y que son fáciles de aplicar, pues la obtención de resultados, la obtención de datos. Eso para la investigación moderna, pues es muy significativa y muy importante, porque obviamente se nos va a permitir a nosotros entender cómo es el funcionamiento de los colectivos sociales. Es importante que yo en algunas intervenciones que yo he tenido en el foro, les he dicho que esto ya no es la típica investigación de un científico por allá parado en una montaña con una libreta de apuntes y un lápiz y mirando a la comunidad que él supuestamente investiga, ¿no? Entre comillas. Ya la investigación ya cambió de realidades. Ahora la investigación ya es más dedicada hacia entender la comunidad. Es un poquito como aquel personaje que está con una libreta de apuntes, un lápiz subido como en una montaña que nada lo toca, nada lo afecta, pero que está a través de unos prismáticos, de un catalejo, de un satélite, de un dron, observando una comunidad y tomando apuntes de cómo es el comportamiento de la comunidad. Sepan y entiendan, jóvenes, que eso ya no es investigación, sino que la investigación ahora es un proceso de compromiso entre el investigador y el objeto a investigar, que en este caso no lo podemos, o ya, lo podemos llamar objeto de investigar, pero pues obviamente es más en el sentido estricto de la palabra, es un compromiso, es un diálogo, es un intercambio, donde el investigador se baja de esa montaña, llega a la comunidad, se relaciona con ella, se aceptan unos términos y unos criterios y el objetivo básico es que la misma comunidad empiece a investigar cuál es su problema y desde la misma comunidad se generen las soluciones a ese problema. Bien,
Entonces, en ese orden de ideas, como dicen en Antioquia, con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje. Nosotros en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde hace unos 2 años para acá, hemos trabajado con los resultados de aprendizaje, ¿sí? Esos resultados de aprendizaje lo que nos va a permitir es saber y entender cómo está su proceso, qué resultados vamos a obtener de toda esta carreta que estamos montando acá y cómo ustedes como estudiantes están aplicando esas herramientas de recolección de datos. Entonces, el resultado de aprendizaje, o sea, lo que vamos a obtener después de todo este trajinar, es reconocer los fundamentos epistemológicos de la investigación cuantitativa mediante la realización de un diagnóstico que permita conocer conocimientos previos y expectativas frente a los procesos investigativos con las comunidades. Entonces, la idea es que como que nos vamos a bajar de la montaña y empezar a trabajar esos procesos investigativos con las comunidades. ¿Sí? Aquí quiero ser muy enfático en el sentido de que ustedes, cuando nosotros escogemos el objeto a investigar, debemos ser muy selectivos y debemos cerrarlo mucho. Porque muchas veces yo digo, no, es que voy a investigar cómo es la interacción psicosocial en el colegio INEN de Bogotá. Es que el colegio INEN de Bogotá es muy grande. El colegio INEN de Bogotá tiene muchos estudiantes. Entonces, cuando yo empiezo como a apretar un poquito más el grupo que yo voy a investigar, las cosas mejoran. Cuando yo digo que voy a investigar el comportamiento psicosocial de los estudiantes del grado noveno A del colegio INEM de Bogotá, ahí estoy ya cerrando más la brecha, ¿sí? Y les comento que el proceso de investigación se va a dar a cabo de la manera más eficaz, ¿no es cierto? Entonces, voy a investigar cómo es el comportamiento del cliente, ¿sí? Del cliente de celulares, ¿sí? En la empresa ETB. Pues la empresa ETB es muy grande y el número de clientes de ETB es muy grande igual. Entonces, si yo digo que voy a investigar, ¿sí? El comportamiento de mercadeo, el comportamiento mercantil de compra de los clientes de celulares del barrio tal, del sector tal, de la manzana tal, voy cerrándome más, así el proceso de investigación va a calar y voy a obtener los resultados que yo quiero. Si yo trabajo con poblaciones muy grandes, la investigación es igual, es directamente proporcional y la investigación se me va a ver muy grande. Entonces, el proceso de desarrollo de la investigación se me va a convertir en un trajín terrible. Em, en un momento se me va a convertir en un karma. Y obviamente los que estudian psicología saben qué son los karmas. Y eso pues va a traer como resultado que o no se dé el proceso de investigación, yo lo dejé ahí tirado, o el proceso de investigación sea un proceso mediocre, un proceso con datos irreales e inexistentes, unos datos que son polvo de hadas, que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Y obviamente eso va a traer como consecuencia que el proceso investigativo falle. Entonces vamos a leer los contenidos del RAC 1, ¿sí? Los contenidos del RAC 1 son estos. La ova de Dávila, J, que soy yo, se llama Métodos cuantitativos en la investigación social, ¿sí? Entonces aquí la vamos a abrir. Si no la ven, voy a tener un momentico aquí el compartir. Entonces aquí ya creo que ya la ven.
¿Sí la están viendo? Entonces, aquí espérense. Entonces, vamos a ampliar el objeto virtual y le vamos a dar leer. Correcto. Entonces, permítame un momento, vamos a meterle audio a esto. Entonces, esto es una OVA, es un objeto virtual de aprendizaje, es un espacio muy didáctico. Entonces, aquí nosotros leemos acá, ta, 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 ta. Entonces, el objetivo de este aprendizaje es comprender la importancia de los métodos cuantitativos como sustento para la recolección de información medible y cuantificable. Es medible y cuantificable, ¿ok? Entre los procesos investigativos donde la información recolectada se convertirá en la base para la consolidación de resultados que posibilitarán la estructuración de proyectos cohesionados, unidos, pegados, ¿sí? A la realidad de las comunidades involucradas en investigaciones que incluyan las realidades de los colectivos sociales. El éxito de una investigación social es que sean reales. ¿Qué nos diferencia de los científicos? Los científicos lo que generalmente hacen es que, y la mayoría de los Nobel que son hacia la parte científica, Nobel de matemáticas, de química, de física, de electrónica, bueno, todos esos señores, es que esos manes se sientan a realizar y a botar corriente, a hacer cálculos aritméticos, matemáticos, de aproximación, bueno, todo lo que ellos hacen, para sacar algo nuevo, ¿sí? Y que vaya a calar en la solución de ciertas dificultades. Por ejemplo, un médico que saca un software para la detección más temprana del cáncer, ¿sí? Un ingeniero que se inventa una idea de cómo evitar que el puente de Shirajara o los puentes que hay aquí en Colombia no se caigan, ¿sí? Sería interesantísimo. ¿Qué más? Un matemático que se inventa una fórmula tal que las ecuaciones, las 14 ecuaciones matemáticas, ¿sí? Ya no sean 14, sino que las reduce a 2, ¿sí? Entonces, todo eso hace que eso cambie la realidad del mundo, ¿sí? Los computadores, por ejemplo, todo lo que hizo Steve Jobs y Steve Wozniak con lo que fue Apple, todo lo que hizo este joven muchacho que se inventó la red social, ¿sí? En una universidad como fue Harvard. Eh, ¿Qué más? Todo lo que es Google, todo lo que es YouTube, todo lo que esos espacios que lo que han creado es que la gente pues mejore su sistema de vida. Entonces, eso nos diferencia a nosotros, porque nosotros hacemos investigación con colectivos sociales, con gente, ¿sí? Que siente, que le afecta las cosas y que obviamente esa relación que genera el investigador con los colectivos sociales es lo que nos diferencia básicamente de las comunidades científicas, perdón. Objetivo de aprendizaje. Comprender la importancia de los métodos cuantitativos como sustento para la recolección de información medible y cuantificable en los procesos investigativos, donde la información recolectada se convertirá en la base para la consolidación de resultados que posibilitarán la estructuración de proyectos cohesionados a la realidad de las comunidades. Introducción. Este recurso. Qué pena. ¿Ahí ya me escucha? Entonces, empezamos pues con el objetivo del aprendizaje, ¿sí? La introducción, tun, tun, tun. Entonces, Denominado OVA, objeto. explicamos lo que es el OVA. Aquí nos vamos a una actividad previa. En esta actividad busca que el estudiante identifique diferentes modelos cuantitativos en la recolección de datos. Entonces, miren, aquí podemos hacer esto, ¿sí? Eh, bueno, aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, aquí abro acá, Fundamentos conceptuales. Esta fundamentos actividad busca que el conceptuales, estudiante bla, 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 identifique bla, los diferentes. bla.
A continuación encuentra una afirmación en la que se han eliminado intencionalmente 5 palabras. Deberá restar la que sea correcta. Verifique su opción elegida, si la opción elegida es correcta. Un modelo cuantitativo permite sustentar la investigación a partir de porcentajes y, yo diría que es esta, que son la base para determinar las cantidades y proyecciones de un que es susceptible de investigar. Es así como lo cuantitativo permite identificar desde lo estadístico las características y datos. Ay, miren, no se quiere hacer social. ¿Y datos? Sí, datos, ya. Entonces vamos a verificar si gané mi premio. Miren, tendencias está errado y datos está mal. Entonces, voy a mostrar la solución, ¿sí? Entonces ahí me da la solución y vuelvo a reintentar. Esto no les va a quitar nota ni les va a subir nota, ¿sí? Entonces no se preocupen. Entonces nos vamos a el contenido, ¿sí? Pregunta Entonces, problema. La pregunta problema es la que dinamiza todo el proceso investigativo y debe estar relacionada con el objetivo general. Estructura del problema. Se centra en el tema del cual se requiere indagar o cuestionar a través de la pregunta generadora o pregunta problema. Causas del problema planteado, consecuencias. bueno, ¿cuál es la esencia cuando yo entro a investigar? Es la estructura del problema, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo mi comunidad a la cual voy a investigar, vuelvo y repito que no sea grande el objeto de investigar, pues tengo que montar una estructura problema, ¿sí? O partir de una estructura del problema. Entonces, se centra en el tema del cual se requiere indagar o cuestionar a través de la pregunta generadora o pregunta problema. El investigador siempre se va a hacer preguntas sobre lo que va a investigar. Entonces, ¿cuál es la pregunta generadora o pregunta problema? ¿Por qué en la mayoría, por qué el comportamiento sociocultural en la comunidad de tal barrio está generado o permeado por la violencia continua entre los habitantes del barrio tal? ¿Sí? Eso es una pregunta problema. Y sobre esa pregunta problema yo empiezo a investigar. ¿Sí? Y empiezo a indagar. Y empiezo a utilizar métodos cuantitativos que me reporten la cantidad de personas que piensan sobre esa pregunta que yo estoy formulando. Y esa pregunta que yo estoy formulando la desgloso a través de una encuesta que pueden ser no de tantas preguntas, máximo unas 10 preguntas, en las cuales esa encuesta me determina por qué el comportamiento de las personas del barrio tal en el aspecto sociocultural es de esas características. Bien, causas del problema planteado y consecuencias del problema planteado. Entonces aquí lo mismo Del problema. es lo mismo lo que yo digo, lo que yo escribo, lo digo en audio. Otra actividad de aprendizaje, ¿sí? Cuestionario de selección múltiple con única respuesta. Con Esto no esta lo voy a actividad de no es aprendizaje y calificable, no se autoevaluación, el preocupe. estudiante. Esto no es calificable. Entonces vamos aquí. En el método cuantitativo, el proceso investigativo se compone de 3 elementos básicos. Pregunta problema, causas del problema planteado y consecuencias. Pregunta problema, objetivos y resultados. Relacionamiento del problema, causas del problema e informe final. Entonces ahí contestemos. Comprobar, no es esa. Entonces mostrar solución. Y ahí me muestra cuál es la solución. Miren, es relacionamiento del problema, causas del problema, informe final. Entonces, ¿de qué manera la comunicación social permite la participación de las comunidades en los procesos investigativos? La comunicación social como objeto de estudio carece de métodos y enfoques. La comunicación social no da apertura a la participación de las comunidades. Depende del método, enfoque y alcance de la investigación que se elija. ¿Comprobar? Listo. Bravo.
A continuación se presenta una pregunta que haría parte de un cuestionario para la obtención de información cuantitativa básica. Nivel de formación, eso lo podemos utilizar para el instrumento que vamos a utilizar o que estemos utilizando. Básica, primaria, secundaria, bachillerato, técnica, tecnológica, universitaria, maestría, doctorado. ¿Sí? Entonces, la pregunta no está relacionada con la realidad de las comunidades. La pregunta no contiene información básica como instrumento de recolección de información. O sea, eh, a esto que estamos presentando aquí, yo les pregunto, bueno, a todo esto, nivel de formación, ¿qué le falta? Entonces, vamos a ver qué le falta. La pregunta no está relacionada con la realidad de las comunidades. La pregunta no contiene la información básica como instrumento de recolección de información. La pregunta es pertinente y contiene la La información tercera. básica. A ver, vamos a ver. Comprobar muy bien. ¿Quién dijo que la tercera? Ah, yo, profe, es que yo ya hice eso. Ah, bueno, entonces eso está bien. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones, las referencias bibliográficas, ¿sí? Y los créditos. Bueno, entonces, básicamente es eso, es como una especie de entender un poquito en qué consiste ¿qué es? Esa OVA, el objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Pero pues obviamente no nos podemos quedar exclusivamente con la OVA. Entonces vámonos para acá y seguimos con nuestra guía. Espérense, esto lo vamos a cerrar aquí. Esto también, carrete, listo, esto lo cerramos acá. Profe, Entonces, disculpe, señora, pregunta. o sea, yo no sé si me estoy adelantando. Adelántate, que Lo no hay problema. que, lo que, o sea, las dudas con respecto al trabajo, o sea, Ujú, yo descargué el artículo como indicaba la guía ujú, de la biblioteca de la UNAD ujú. y escogí un artículo de investigación cuantitativa. Y en base Claro, a eso estoy elaborando mi trabajo. sí, señora, así es. Pero, o sea, la pregunta es, como ahí está, o sea, es información bastante amplia, entonces uno cogería una parte de la información o... No, que escoge una sola parte, para todos. No es necesario que cojas todo el documento, escoge la más representativa y la que tengas una facilidad de manejo, ¿sí? Y que eso te Ok, permita a ti entender un poquito más hacia dónde va el proceso, ¿sí me entiendes? exacto, Bien, siguiendo todos los parámetros que están en la guía de... exactamente, Ok. exactamente. Entonces volvemos a la guía, que la guía se me perdió, chicas y chicos. Entonces aquí, bueno, espérense que estoy perdido aquí. Voy a escoger, claro, porque cerré todo. Permítame en un momento, me voy aquí a la UNAD. Entonces síganme preguntando, ¿qué dudas más tienen hasta que nos metemos otra vez acá a la guía? ¿No tienen más dudas? Me preocupa. Otra, A ver. el artículo hablaba de una población finita y entonces ellos escogieron como una muestra representativa con respecto a la investigación que estaban haciendo sobre prosalidad, estrategia y educación integral frente a la violencia en colegios, en 9 colegios Ujú, de Barranquilla. Y entonces ellos hicieron una muestra representativa de nada más o ujú. sea, eran 2.180 estudiantes y ellos cogieron una muestra de quinientos Claro, ochenta y siete estudiantes. eso es correcto. Entonces, Así se para poder hace. hacer para Exacto, poder hacer la investigación. correcto. Es que cuando tú escoges algo muy grande y muy denso, pues obviamente no te va a dar la opción de tener una información buena, ¿sí? Entonces, ahí estoy otra vez en la guía, ¿la están viendo? Sí, 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 señor. señor. listo, perfecto. Entonces, Jiménez Albornoz es la otra.
O sea, hacen esta OVA las veces que quieran. Y Jiménez Albornoz es la construcción social de la investigación, ¿sí? Entonces nos vamos de la página 5 a la página 20. No hay que leer más, ni leerse todo el libro. Entonces vamos a ver si este abre. ¿Me siguen copiando ahí? ¿Están viendo la que dice Dialnet? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ok. Entramos ahí. La construcción de la investigación cuantitativa es un documento muy fácil de leer, ¿sí? El problema, el surgimiento de la investigación cuantitativa en la vida social, miren cómo es que nos sirve eso. Bien. La vida cotidiana y la información objetual, el objeto de investigación. Más allá de las necesidades de información del sentido. Un ejemplo, concepto y dinámicas de la amistad, por ejemplo, ¿cómo se investiga eso? La relación de las representaciones de la gente con las necesidades de información, ¿sí? Entonces, le pegan una leidita a esto. Es como mucho, esta lectura les va a hablar mucho de cómo, en el sentido estricto de lo social, es importante realizar la investigación desde lo social, ¿sí? ¿Por qué es importante investigar a las comunidades? Bueno, de 18 hasta aquí, miren. Ta, 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 ta. Eso lo hacen, no sé, pues media hora, puede ser, media hora, una hora, no sé, ¿sí? Pero no es una lectura densa, entonces por eso no se preocupen. Eh, Vamos otra vez a... eh, mira, Bueno, entonces aquí cerramos y nos vamos acá. Profe, ese texto del que Señora. estabas hablando es el que explica, digamos, la dinámica de investigación a partir de cómo qué es la amistad, cómo se construye y todo Exactamente, eso. es eso. Ah, Porque son ok. relaciones sociales, ¿sí me entiendes? Ajá, O sea, sí. es algo que yo diría, pero tan pueril eso, pues tan vano, ¿no? Pero obviamente, miren, desde elementos, por ejemplo, tú puedes investigar sobre qué es la amistad, tú puedes investigar sobre procesos de felicidad, qué es la felicidad para la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí salió una investigación, los resultados de la investigación que decretan que el país más feliz del mundo, que es por allá Dinamarca, Finlandia, pues si uno se pone a pensar, dice, pues hasta así, ¿no? Porque pues no hay violencia, no hay atracos. El índice per cápita de un finlandés pues es muchísimo más alto que el de un latinoamericano, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Sí, pero entonces uno dice, ve qué chévere, hay una investigación sobre la felicidad, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, pues obviamente eh, el proceso, tú puedes investigar sobre todo, ¿sí? Sobre lo que se te ocurra, ¿sí? Eh, Puedes investigar sobre redes sociales, puedes investigar sobre comportamiento psicosocial, puedes investigar sobre problemas de suicidio, puedes investigar sobre la felicidad, sobre la amistad, puedes investigar sobre prostitución, puedes investigar sobre el tema que a ti se te ocurra. En la medida en que tengas la posibilidad de acceder a la comunidad a la cual investigas y que esa investigación sea determinante y que los aportes a esta solución de ese problema de suicidio, de violencia, etcétera, etcétera, esté realmente atacando desde tu proceso investigativo. Bien, ¿están viendo la guía? No, señor. No, Aunque señora, ese sí. texto igual, profe, era más como cualitativo que cuantitativo, Sí, ¿no? sí, claro, porque estamos tratando de relacionar lo quali con lo quanti, ¿sí? Porque lo quanti subyace a lo quali, ¿sí? O lo quanti se convierte en una herramienta sustancial para lo cualitativo, ¿bien? Entonces, permítame un momento, por favor. Aquí yo.
pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estoy. Bueno. Compartir para ver. Quien tiene abierto el micrófono, por favor, me lo cierra. ¿A quién me tocó castigar hoy? ¿A quién me tocó mutear? A alguien me tocó mutearlo. Espérense, me tocó mutear aquí a mi amigo. Me tocó mutear a Orlando. Qué pena, Orlandito. Me estaba llegando un ruidito medio raro. Entonces, permítame en un momento. ¿Dónde estoy yo? Bueno. Entonces, básicamente, estamos aquí en la guía, si me confirman si la están viendo. Entonces, ya vimos esto, John. Ya vimos esto, John. Bueno, ¿y de ahí qué hay que hacer? Pues tengo que participar en el foro con aportes, tengo que leer a mis compañeros y adicionalmente leerme yo, que mis compañeros me lean a mí y yo leerlos a ellos. Paso 4. Realizar un texto individual sobre los tipos e instrumentos de investigación cualitativa que hay o cuantitativa. ¿Eso qué me lo da? Eso me lo da la OVA, ¿sí? Los tipos de investigación que hay. Participo en la selección de un artículo de investigación. Realizo aportes en cuanto a las características, criterios y justificación para hacer artículo de investigación con metodología cuantitativa, ¿sí? Entonces, el artículo tiene que tener, el artículo de investigación, es importante que ustedes lo escojan desde su formación, o sea, de lo que van a hacer a futuro, o comunicadores o psicólogos. Si hay uno de otra formación, me dice. Entonces, escogen el artículo y le pegan una leída. No vayan a escoger un artículo muy grande, que se demore mucho leyéndolo. Ese no es el objetivo, sino un artículo sencillo, fácil de digerir, que no les quite tanto tiempo. Lo leen y inmediatamente decís, sí es efectivamente este artículo que acabo de seleccionar, que habla de las incidencias de los procesos psicosociales en la comunidad tal, sí es o sí tiene una metodología cualitativa. Entonces, a este se le va a hacer una descripción del problema, pregunta generadora, objetivos, hipótesis, metodología, población objetivo y muestra, instrumentos de recolección utilizados y forma de análisis de datos. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿eso lo hacemos individual? No, no lo hacen individual. Lo hacen en grupo y el grupo va a escoger cuál es el artículo que más características cuantitativas tiene. Entonces, puede ser el que escoja de Erika, puede ser, o el de María Camila, o el de Silvia, o el de Orlando, ¿sí? El que ustedes consideren pertinente, ¿sí? Entonces, para eso sirve el foro. Escogí este artículo, ¿qué les parece? ¿Cumple con lo que nosotros buscamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando dice sí, el grupo le va a hacer una descripción del problema, cuál es el problema que tiene ese artículo, qué pregunta generadora podemos tener de ese artículo, objetivos, hipótesis, metodología que vamos a seguir, población objetivo y muestra, quiénes son de los que habla ese artículo, instrumentos de recolección utilizados y forma de análisis de datos. Entonces, ese artículo lo que me va a permitir es introducirme de manera muy sencilla a todo lo que contiene un proceso de investigación. Un proceso de investigación tiene un problema, una pregunta generadora, unos objetivos, una hipótesis, una metodología, una población objeto y muestra, instrumentos de recolección utilizados y formas de análisis de datos. Preguntas hasta aquí.
Profe, por ejemplo. A ver, alzamos la manito y yo les voy dando la mano, permítanme. Sí. Profe, disculpe, sí, qué pena. Yo como me estaba adelantando a la actividad, porque yo estaba haciendo todo el proceso que dice la guía, de haciendo el planteamiento del problema, la pregunta generadora, la hipótesis, o sea, ya yo iba a adelantar esa parte. Igual puedo ponerlo como aporte. Claro, claro que sí. Sí, señora, total. Silvia. Profe, bueno, mi grupo pues ya digamos que toda esa parte pues ya la hicimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el texto que nosotros escogimos, no tenía, digamos, una metodología directa, ¿cómo decirlo? Como descrita, ¿sí? Pero, cuando yo, pues como que leí el texto y lo empezamos a socializar, sí tenía, pero como que una inferencial, es decir, como que sí se podía sacar. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar la metodología porque no la traía el texto directamente. ¿Eso pues, se podía? Perfecto, claro, perfecto, porque ahí están investigando, chicas. ¿Sí? Ahí se está tomando, ¿cómo les digo? Como decía Chespirito, sin querer queriendo, lo están haciendo, ¿sí me entienden? Entonces, vale, claro que vale, claro, porque están haciendo una aproximación a la investigación y ese es el objetivo de este curso, ¿sí? Que a partir de las deducciones que ustedes hagan, de las hipótesis que ustedes hagan, se está generando un proceso de investigación. Y ese es el objetivo, esa es ¿cómo les digo? La trama de este curso. Muy bien. Además, te felicito por hacer ese tipo de tarea que la hiciste perfecto, según lo que tú me describes, Silvia. Muy bien. ¿Alguien más? Vale, gracias. Bueno. Entonces, como dijo el merengue, ¿seguimos o paramos? Seguimos. Bueno, indicaciones para el desarrollo de la entrega de evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje es lo que ustedes me van a mostrar como grupo que me determine a mí qué hicieron. Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y o entregan para manifestar las capacidades. Bueno, eso que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Un texto individual sobre los tipos e instrumentos de investigación utilizados en la metodología cuantitativa. Me van a decir, mi texto son estos y estos. ¿Sí? Las evidencias a desarrollar colaborativamente son esto, si quieren, llamémoslo individual, y esto lo llamamos grupal. Documento grupal en PDF con el siguiente contenido, portada. Una exposición individual. Cuando yo digo exposición, aquí se puede prestar a confusión, porque muchos me han dicho, profe, entonces, ¿qué día les ponemos? No, no hay necesidad que me expongan, de que, digamos, ustedes saquen un espacio, hagan diapositivas. No, 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 no. La palabra clave sería elaboración individual sobre tipos e instrumentos utilizados desde la metodología cualitativa. Todo ese texto, ¿sí?, que ustedes han hecho, ¿sí?, me pueden hacerlo en texto, y si quieren utilizar algo gráfico, bien lo pueden hacer, no es obligatorio. La matriz, otra pregunta que me hicieron. Profe, ¿qué matriz utilizamos? La matriz que ustedes puedan realizar. No hay un formato de matriz específico. Pueden utilizar una matriz sencilla donde trabajen 3 o 4 o 5 elementos, y esa matriz es la que les va a decir a ustedes más que a mí las fases del artículo seleccionado. Conclusiones y referencias bibliográficas. Erika, otra pregunta, claro, te escucho. Profe, disculpe, y cuando dice exposición individual y nosotros realizamos el texto, pero en diapositivas y una presentación, o sea, eso cómo
cómo lo Eso lo integramos. suben, lo incluyen en el trabajo, ¿sí? Es que mira, aquí cuando yo dije exposición, no es literal cuando yo les digo exposición, por eso les pido disculpas porque utilizamos mal la palabra, ¿sí? Digámoslo así, ni tampoco sustentación. Busquemos una palabrita que le cambie esto y para que no se me asusten. Presentación, ¿listo? Porque no va a haber exposición, o sea, no va a haber un sitio, vamos a llamar a los papás, a las mamás, no, eso no va a ocurrir, porque pues obviamente no hay tiempo y obviamente necesitamos que esto sea lo más ágil posible para que ustedes tengan su nota así, ágil, rápida. Bueno, presentación, ¿sí? O realización de un trabajo que muestre de manera individual los tipos de instrumentos de investigación utilizados en la medida. Si ya lo hicieron en PowerPoint, bienvenido sea, muchísimo mejor, porque ya están ustedes un escalón más enviando algo superior a lo que se está pidiendo en el trabajo. Bien. Silvia, te escucho. Profe, era solo para decirte que de verdad muchas gracias por la aclaración porque no sabes cómo he sufrido con eso. Yo hice una presentación en Canva y Ajá, normalmente uno puede grabar ahí pues la sustentación, ¿cierto? O la exposición. Y sí. no he podido, no sé, como que si No, no, hubiera ido a no, la no te plataforma. preocupes, no te preocupes. Entonces ya lo puedo poner así en Dejemos, el trabajo, dejemos solo el link el de Canva Canva. así. Exacto, como lo Ay, hiciste, ¿no? gracias. Bueno, me interesa que hayas respirado y que tu, tu problema se haya solucionado. Esperen, voy con María Camila y de ahí voy a Erika. María Camila, te escucho. Profe, buenas noches. Hola, Quería María pues como Camila. dejar algo claro. Entonces en la Ujú, entrega final del trabajo iría pues lo de la matriz de exponiendo pues los puntos que se nos piden del artículo que se eligió grupalmente, ¿cierto? ujú, sí, señora. Cada una de las presentaciones individuales Ujú, de los integrantes y también correcto. el texto, ¿cierto? El Ujú, ujú. nada Es que, a más. ver, listo, María Camila, el texto lo pueden dejar ahí, La pero reflexión, o sea, la reflexión es la que exacto, dice exacto, máxima de una página, esa reflexión. exactamente, esa reflexión, eso, Ok, ¿sí? sí, claro. Y las Mejor no lo conclusiones, pudiste, mejor no lo pudiste ok, haber dicho. Ujú. listo, profe, gracias. Con todo gusto, María Camila. Erika, nuevamente contigo. Profe, disculpe, cuando dice reflexión, o sea, como todos en el grupo fueron muy poquitos los que participaron, casi todos hicieron representación. Sería una reflexión grupal de toda la parte Puede ser, individual. digamos, en esencia la reflexión pues se pide individual, pero pues la reflexión también puede ser grupal en el sentido de que pues una de las, digamos, de las evidencias es que no hay mucha gente en el grupo que participa, entonces lo hacen las dos o tres personas que participan y son serios en la participación, lo hacen y así para todos los grupos. Si ustedes consideran que la reflexión es más amplia cuando lo hacen en grupo, pues bienvenido sea y no hay ningún problema, claro que sí. Bueno, entonces yo pienso que es eso. Entonces, bueno, aquí, bueno, todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes. El grupo debe elegir un solicitante que se encargará de entregar el producto en seguimiento y evaluación. Em, lo revisan antes para que cumpla con todo lo que nosotros pedimos. Em, entonces, bueno, esto sí ya es de sentido común, ¿sí? Únicamente a los que han participado de la realización del producto. Y no es más, ¿para qué más? Como dicen por ahí, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola Camila Andrea, ¿cómo estás? Preguntas. Bueno, antes de nada quiero felicitarlos por su participación en el foro. Nunca, con todo gusto, Erika,
Nunca en el curso, en la historia que lleva este curso de métodos cuantitativos, me había encontrado con foros donde exista participación de 100, 120 participaciones. Entonces quiero felicitarlos porque anteriormente yo era muy triste cuando abría el curso y me decían 20, 20 me han contestado en el foro, pero ahora son 100, 90. Quiero felicitarlos y agradecerles por esa dedicación a este curso, que en ciertos momentos puede ser engorroso, complejo, hablemos de harto. Entonces, pero pues desde esas tendencias, pues obviamente entiendan que este curso les va a servir a futuro cuando ya entren a cosas más complejas, en el sentido de complejas. eh, Gracias, Silvia. Cuando es complejo, quiere decir que no es complejo en el sentido bueno de la palabra, no en el sentido harto de la palabra. Lo complejo no quiere decir que sea aburrido, lo complejo lo que te pide es que seas más dedicado y más serio al momento de realizar las cosas. Entonces, esto les va a quedar grabado. Si quieren, lo pueden ver en el momento que quieran. Esto lo descargo y lo paso a YouTube para que quede más público de lo que se puede acostumbrar, se puede acostumbrar. Entonces, para que ustedes lo revisen cuando ustedes quieran. Quiero agradecerles muchísimo, muchísimo en la participación del día de hoy. Además de eso, quiero decirles que rompieron récord ustedes de participación en la web de curso, porque anteriormente eran 3, 4, ¿sí? Ahora veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duplicamos la asistencia. Entonces, quiero agradecerles muchísimo, muchísimo su participación. Cualquier otra pregunta me tienen en el Teams, como Juan Fernando Dávila Ortiz, Dávila sin tilde, para que puedan entrarlo. Silvia, muchísimas gracias por los aplausos. Entonces, ya cuentan conmigo para lo que se les ofrezca, estoy para colaborarles. Bueno, un abrazo y que tengan una feliz noche, jóvenes y chicas. Juiciosas. Gracias, profe, Gracias, por el profe, por la tiempo. explicación. Gracias, Gracias. Gracias, chicos. Chao. profe. Buenas Juiciosas. noches. Nos vemos. Chao.